Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hola, don Artemio. Antes que nada, espero que tenga un lindo día. Quisiera contarle una experiencia que me pasó hace ya un tiempo en un volcán. Aquel día tomé mi bicicleta y me fui al volcán de Ipala ubicado en mi país, Guatemala. Era un camino largo desde la capital, pero tenía algo de tiempo libre en ese entonces. Todo marchaba bien hasta llegar al área donde se inicia el ascenso. Solo me detuve para comprar algo de agua en una tienda. Ya era un poco tarde, aproximadamente a las 6:15 de la tarde. El sol estaba por marcharse y podía ver la luna subiendo cada vez más. Al terminar de comprar, unos lugareños me preguntaron si pensaba subir de noche, a lo que respondí afirmativamente. Ellos me dijeron que no era buena idea, ya que me informaron que el área estaba encantada y se veían cosas raras cuando el sol se metía. Honestamente, no le di mucha importancia, ya que tenía que subir para poder acampar y regresar al día siguiente. El volcán es muy pequeño. Se sube en unos 45 minutos. Algo que sabía del volcán es que en su cráter hay una laguna y muchas personas se ahogaron en ella de formas misteriosas. Dicen que los absorbía hacia el centro, pero yo continué subiendo de noche. El terreno es muy accidentado y algo difícil para llevar una bicicleta cargada y todo el equipo de camping. Al ir por la mitad, noté unas luces algo extrañas que me seguían. A veces estaban al nivel del suelo y luego subían unos 3 metros. El área es muy boscosa, parecía un túnel hasta la cima. Pensé que eran animales y cuando alumbré con mi linterna no vi nada, pero aquello que me seguía, las luces, retrocedía con la luz, aunque jamás escuché ningún sonido más que el del aire en las hojas de los árboles. Ya estaba un poco nervioso porque cuando apagaba la luz, aquello se acercaba poco a poco. Tomé un cuchillo que tenía y lo empuñé, pero luego simplemente pensé que posiblemente no era algo tangible, ya que no podía ver absolutamente nada. Decidí seguir caminando, pero sin dejar de ver y alumbrar atrás. Los 45 minutos de camino ya eran 2 horas. Después de ese tiempo, y al ver que simplemente me seguía, ya con la cabeza más fría y más tranquilo, tomé una foto que no revisé en ese momento. Me sentía más tranquilo al ver que no pasaba nada. Solo iba persiguiéndome. No tenía mucha batería mi linterna, así que continué alumbrando con mi teléfono hasta que logré salir del bosque, hasta un área de descanso donde ya había un poco de luz, e incluso unas motocicletas y varias casas. Me sentía muy relajado, pero para mi sorpresa, aquello que me seguía jamás salió del bosque, aunque lo podía ver al límite de la sombra. Simplemente me fui al área de campamento muy cansado, y no podía dejar de pensar en eso. Al día siguiente le comenté lo sucedido al guardia del lugar y él solo me dijo: «Tienes suerte de que no te haya pasado nada, pues mucha gente asegura que hay un nahual que viene por los rumbos a alimentarse. La verdad yo no creo mucho en esas cosas, pero tengo que admitir que he encontrado algunos animales masacrados por algo, que claramente se nota que es muy grande, y no es de la región». Lo que me dijo el guardia me dejó en qué pensar. Cuando miré la foto fue sorprendente ver los ojos y ese punto rojo. Todo el tiempo eso me siguió. Fue una experiencia muy extraña y definitivamente es un lugar al que nunca más regresaría de noche. Hola, don Artemio. Me gustaría contarles una historia de mi familia paterna, relacionada también a una zona volcánica en la Sierra Occidental en Jalisco. Mi padre tuvo 15 hermanos. Mis abuelos eran ambos de comunidades muy pequeñas del estado de Jalisco. Alrededor del año 1965, vivían en una casita entre cerros, justo entre el volcán El Molcajete y el Malpaís en Mascota, Jalisco. Evidentemente en esas épocas no existían los caminos y carreteras como ahora están, y que conectan a varios ranchos con la cabecera municipal. Estas zonas alejadas del pueblo son bien conocidas por albergar petroglifos y múltiples remanentes arqueológicos de los nativos indígenas tecos. Desde su fundación como pueblo en 1525 por el capitán Francisco Cortés de Buenaventura,
se desplazaron estos grupos indígenas desde el valle hasta las faldas del volcán. No se sabe exactamente cuándo fue la última actividad volcánica, sin embargo, aún no se considera como volcán extinto, sino inactivo. No es muy grande, tiene una altura de aproximadamente 1.460 metros sobre el nivel del mar. El nombre se le proporcionó gracias a su impresionante geometría, aparentando un verdadero molcajete visto desde el cielo. Ahora, explicado esto, les cuento una de las tantas historias que entre mi abuelo ya fallecido y varias hermanas de mi papá han vivido. Cierto día, cuando mi abuelo había viajado al pueblo en caballo para llevar víveres a casa junto con mi abuela, una de mis tías, en ese entonces de 11 años, por ser la más grande se había quedado encargada de los demás hermanos y pendientes del hogar. Cuenta entonces que ya al anochecer uno de sus hermanos le había pedido preparar un té de hojas de naranjo. No contaban con que había que salir al potrero por ellas, y mi tía no sabía cómo encender las lámparas de petróleo. Intentó de todo para convencer a los hermanitos de no salir hacia los árboles. Ella en ocasiones posteriores había escuchado ruidos provenientes de la parte trasera de esa casita. Los describía como si fuera una multitud de personas corriendo entre la hojarasca, o incluido aullidos desgarradores como si estuvieran desollando perros vivos. Finalmente, por la presión cedió a ir a cortar hojas de naranjo. No sin antes pedir que otra hermana la acompañara, se llevaron la lámpara que ya estaba prendida en casa y dejaron solamente unas brasas con olotes, iluminando tenuemente uno de los pasillos de la casa, justo donde estaba el fogón. Mis tías fueron hasta la arboleda, la cual no quedaba más que a unos 60 metros. Aún así, el trayecto lo describe como eterno y pesado, quizá por la sugestión y el miedo. Precisamente después de conseguir lo que buscaban, sintieron una ráfaga de viento tremenda que las asustó. Más aún después de apagarse la lámpara. Sin saber qué hacer, corrieron en direcciones opuestas y entraron aún más en pánico. Mi tía la mayor dice que sentía tanta desesperación como si alguien fuera a saltar sobre ella y atacarla. Gritaba el nombre de su hermana, pero no podía localizarla. Probablemente fueron un par de minutos, pero se sintió eterno. Entre los gritos de una y otra, escuchaban aullidos. Ya no sabían si era el perro viejo de la casa o si algo más venía por ellas, ya que se sabía que en la zona del Malpaís, la gente que no conocía el lugar y que se envalentonaba a adentrarse, se perdía para siempre, o también que los restos de múltiples asentamientos tecos habían quedado hundidos bajo las cenizas de la última erupción del volcán. Por milagro o casualidad, mientras corrían entre los árboles buscándose, chocaron la una con la otra y tomadas de la mano corrieron hacia donde pensaban estaba la casa. Para este momento esas pequeñas brasas ya estaban por apagarse y la luz de éstas se perdería. Llegaron a su casa asustadas, pálidas, agitadas. Cerraron todas las puertas y ventanas. Reunieron a sus hermanos y se encerraron en una habitación sin una sola pizca de luz. Mi tía no durmió esa noche. No dejaba de oír aullidos, los puercos gruñendo, las gallinas alteradas. Mis abuelos los encontraron agazapados en aquel cuarto en la mañana. Hola comunidad. Este más que ser un relato paranormal es más bien una tragedia sucedida en lo que ahora le llaman Grutas de Tolantongo, ya que hace unos días una chica nos compartió su relato, y ella decía que ahí es un lugar cargado con energía y que en la tirolesa había muerto mucha gente. Y efectivamente ahí murió mucha gente, pero no solo en la tirolesa. Mi mamá, junto con mis abuelos y tíos, vivió lo siguiente. Mi abuelo, padre de mi mamá, era de un rancho de Hidalgo, por eso desde pequeño iba al río. Antes no había nada, ni piscinas, o sea, nada de lo que hay hoy en día, solo el camino medio marcado para llegar a un río y ya. Así que cuando se casó con mi abuela y tuvieron hijos, era por tradición llevarlos al río. Mi mamá me cuenta que ella y mis tíos sabían nadar a la perfección, y esa vez tenían muchas ganas de ir. Así que un sábado fueron. Mi mamá dice que no se acuerda si fue cuando tenía 16 o 18 años, lo que vendría siendo entre el año 80 u 82. Ella recuerda que el camino para llegar en carro al río era de tener mucho cuidado porque no había concreto como tal, solo era un camino marcado en la tierra. En fin, dice que ese día llegaron,
se instalaron en la parte de arriba de una cueva, así la llama. Dice que es de donde salía el agua, y donde ellos se encontraban era donde también bajaba el agua y se formaban pequeños charcos donde podían meterse. Ellos estaban en lo alto, así que podían ver a la gente desde arriba. Dice que había muchas familias, como siempre, súper casuales, nadando en el río. Ellos le rogaban a mi abuelo que se les diera chance de bajar al río. Pero mi abuelo, como le daba un poco de flojera tener que cuidarlos, les dijo que no. Mi mamá cuenta que, de la nada, todos escucharon un trueno muy fuerte, y se les hizo súper raro porque el sol estaba fuertísimo. Se asomó a ver a la gente que estaba en el río, y vio cómo de la cueva sobre la que ellos estaban comenzó a salir un lodo muy espeso con troncos y ramas. Fue tan rápido y con tanta fuerza con la que salió que comenzó a llevarse a la gente que estaba a su paso. Fueron muy pocos los que alcanzaron a salir porque el lodo desbordaba el río. Llevaba muchísima gente, y en momentos solo se veían brazos y piernas que se asomaban. También gente aferrada a piedras, pero que de igual manera se las terminaba llevando la fuerza del lodo. Prácticamente el agua del río, ahora en su totalidad, era lodo con ramas y troncos. Mis abuelos estaban igual de impactados, pero no podían hacer nada, ya que ellos estaban arriba. También había más familias con ellos y comenzaron a llorar al ver cómo se llevaba el lodo familias completas. Cuando mis abuelos reaccionaron, los subieron a la camioneta y se dirigieron al camino para irse. Pero dice mi mamá que ahí fue todo muy cruel, porque las personas que habían logrado sobrevivir iban llenas de lodo, con cortadas muy feas en el cuerpo, otros cargando cuerpos, camionetas con cuerpos apilados, otros gritando el nombre de sus familiares, otros pidiendo aventón, todos llorando. Había gente que iba completamente desnuda, pero en ese momento, el pudor era lo que menos importaba. Estas historias no solo me las ha contado mi mamá. Cada uno de mis tíos y mis abuelos me contaron lo mismo desde ángulos diferentes, con escenas de gente luchando por salvarse. Esa fue la última vez que fueron, y a la fecha ninguno piensa regresar. Les causa miedo pensar estar ahí. Mi mamá y yo buscamos algún periódico de Hidalgo de esa fecha, pero no encontramos nada, ni noticias sobre esto. Quizás por esto y por más cosas, ese lugar está cargado de tanta energía. Cuando me mandaron a hacer mi curso básico de combatiente individual en Temamatla, cerca del volcán, uno de mis instructores una vez nos comentó que en 1997 recibieron una señal muy rara de un objeto que venía del espacio y cayó en las faldas del volcán. Avisaron al batallón de fuerzas especiales que está por esa área. En cuestión de media hora, ya estaban en el lugar de impacto. Según ellos, les dieron órdenes de buscar supuestamente basura espacial y partes de un satélite, y resguardar que nadie se acercara a lo que se impactó allí. Mientras más se acercaban al lugar de impacto, sintieron una sensación magnética que les erizaba los pelos, y ¿cuál fue su sorpresa? Cuando llegaron había un cráter pequeño con una fogata y un señor ya muy grande vestido de calzón de manta y con su morral, que estaba sentado allí y que tenía mucha luz en sus ojos, como si fueran destellos. Su sorpresa fue aún mayor cuando este ser señaló la fogata y caminó hacia ella. Se convirtió en una luz que los deslumbró y salió disparada hacia el cráter del volcán. Los elementos de ese batallón no comprendían lo que acababan de ver, porque era algo inexplicable, pero los mandos y todo fue documentado y guardado y, según les dijeron los superiores, que nunca hablaran de este tema. Desde que me contaron más anécdotas de más veteranos, eso me imaginé que estando en servicio pasarían muchas cosas raras. Soy de un lugar llamado San Andrés Tuxtla, Veracruz. En una ocasión salí con mi novio de día de campo a un lugar llamado Ruiz Cortines, que es conocido por ser una reserva ecológica y tener fauna exótica. La población es poca, y no hay ningún servicio de telefonía. Ese día en especial íbamos en busca de una gruta que se dice está en el lugar, adentrándonos a la selva. Cuando llegamos y preguntamos cómo llegar, notamos que las personas del lugar se ponían nerviosas y algunos decían que no sabían de su existencia. Como nadie nos quiso llevar y como ya teníamos muchas indicaciones, según nosotros, nos aventuramos a irnos. Pasamos unos sembradíos y la neblina se hizo cada vez más densa.
Después de 15 minutos, llegamos a la entrada de la selva rumbo al volcán del San Martín y al último sembradío donde había unos señores. Saludamos y notamos que se nos quedaron viendo mientras caminábamos. Seguimos y entre bromas y risas escuchamos algo como un aullido. Me asusté y mi novio me dijo que se trataba de una vaca moribunda o pariendo, tal vez un mono o algo así. Seguí caminando ya no con tanto entusiasmo y se oyó otra vez ese sonido. Les juro que se me erizó la piel y le dije, no, eso no es un animal. Fue entonces cuando me di cuenta de que no habíamos visto a nadie en el camino. Me fijé en mi reloj y habían pasado 30 minutos. Mi novio me dijo que quizá nos habíamos perdido. Según las indicaciones de la gente, la gruta estaba a 15 minutos entrando a la selva. Dije que no era posible, pues era la única vereda, no hay más. Seguimos caminando y ahora, aparte de esos aullidos, nos hacían desde los arbustos pits pits y nos acechaban. Comencé a ver borroso y a perder el sentido del oído. Bajé la mirada y el suelo era arenoso. Miré de nuevo mi reloj y oh sorpresa. Habían pasado 40 minutos sin contar la media hora anterior. Supusimos que estábamos cerca de la punta del volcán y decidimos volver, más que nada por aquello de que tardaríamos en regresar. Comimos algo y regresamos cuando escuchamos de nuevo el sonido. Nos persignamos y cuál fue la sorpresa que en 10 minutos llegamos a donde vimos a los señores de los sembradíos. ¿Dónde pasamos ese tiempo? Le platicamos a un señor y nos dijo que hay cosas malas, encantos que te pierden, y que les tienes que dejar comida y regresar sin mirar atrás. Hay gente que nunca ha vuelto. Realmente fueron afortunados. Eso nos dijo. Vivo en Chalco, Estado de México. Desde hace 16 años que llegamos a vivir aquí. Los lugareños nos habían comentado que aquí abundan los nahuales y las brujas. La verdad, yo no lo creía hasta apenas hace unos días. Era ya muy tarde. Mi familia y yo solemos dormir muy tarde debido a que mi mamá sufre de insomnio. Y por eso le hacíamos compañía, aunque al día siguiente tengamos que despertar temprano. Rondaban las 2:30 de la madrugada. Nos encontrábamos platicando en la sala y empezamos a escuchar ruidos muy fuertes en la casa de al lado, como si se estuvieran peleando muy feo. Pero en esta ocasión mis perros y mis gatos se alteraron mucho. Mis 4 perritos comenzaron a ladrar y mis gatos se erizaron mucho, pero a la vez se notaban un tanto espantados. En la casa de al lado tienen perritos chihuahuas y a todos los tienen en su azotea. Se podía escuchar a uno de ellos en especial llorando desesperadamente, lo cual nos intrigó mucho y optamos por asomarnos a ver qué era ese relajo. Y les juro que el pobre perrito estaba siendo arrastrado, pero no se veía nada. No sé si fue la luz o si haya sido algo que no pudiera ver cualquier persona. Afortunadamente los vecinos también se percataron del ruido, y al darse cuenta de lo que sucedía salieron a auxiliar a su perrito, por lo que no pasó a mayores. Nos preguntaron que si vimos algo. Solo pudimos decirles que su perrito estaba siendo arrastrado, pero nunca vimos qué era lo que lo arrastraba. Suponemos que fue un nahual, ya que ni en sueños otro de sus chihuahuas hubiera podido hacerle esto al perrito. Parecía como si algo lo hubiera tragado y regurgitado. Lo dejó todo lleno de una sustancia espesa, tal parece ser baba. Hola, estimado maquinista. Hoy les quiero hablar del volcán Malinche que pertenece al estado de Tlaxcala, y en esta ocasión nos relatan una leyenda urbana de él. Cabe mencionar que el volcán Malinche también se le conoce como Malinche, y representa la figura de una mujer. Se dice que la Malinche baja por las orillas de la montaña y hay personas que la han llegado a ver. Cuentan que es una mujer muy hermosa, es alta, con un pelo muy largo y que lleva en el cuello una serpiente y 2 perros grandes a un lado, y cuando menos lo esperas, llega a desaparecer. La historia más reciente sucedió hace como 4 años en San Felipe, Cuauhtencos. Cuentan los campesinos que al ir trabajando en los terrenos tranquilamente se llegaron a encontrar una serpiente muy grande, y decidieron atraparla y llevarla al zoológico del Altiplano, en San Pablo Apetatitlán. Los del zoológico, muy asombrados, les preguntaron dónde la habían atrapado, y ellos comentaron lo sucedido. Ya por la tarde, cuentan los trabajadores del zoológico que llegó una mujer alta, delgada y muy guapa, reclamando a su mascota que era una serpiente. Ellos no le hicieron mucho caso y se fue. Al día siguiente volvió la misma mujer reclamando lo mismo y dijo,
Yo soy la Malinche. Los trabajadores pensaban que era una broma, y al voltear la mujer ya no estaba. Al tercer día, la mujer llegó enojada reclamando a su serpiente. Dijo que si no le daban iba a caer una fuerte tormenta. Los trabajadores tenían curiosidad de cómo se iba a llevar a la serpiente, y la llevaron donde estaba la serpiente. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que la serpiente se le empezó a subir, y se le enroscó en el cuello y la mujer se fue. Cuando los trabajadores quisieron ver por dónde se iba la mujer, ya había desaparecido. Hola, don Artemio. Cuento con varias historias que me encantaría contarles, pero quiero empezar con esta que es una de las más impactantes que me han ocurrido. Actualmente vivo en un municipio como a 1 hora de Puebla. Cuentan mis cuñadas que hace aproximadamente 25 años estaba totalmente desolado por aquí. Había puras parcelas e hileras de nopales. Dicen que una noche se fueron al baile. Se hizo algo tarde. En aquel entonces, las 11 o 12 era tardísimo para ellas entonces. Se regresaron a su casa. Al llegar, miraron arriba de un árbol cercano un tipo pájaro, muy parecido a un guajolote negro, pero más grande de lo normal, que al momento que pasaron, agachó la cabeza y empezó a chillar muy feo. Al ver esto, ellas siguieron su camino hacia su casa, pero el ave voló hacia ellas y comenzó a intentar picotear a la más grande de mis cuñadas. Ellas comenzaron a llorar y a gritar intentando evitar que esa cosa siga atacando a mi cuñada. Afortunadamente estaban cerca de la casa de un señor que las conocía. Entonces este salió con su escopeta y realizó algunos tiros al aire mientras comenzó a rezar. Ante el sonido de las balas, el ave se espantó y salió huyendo del sitio. El señor les dio asilo en su pequeña choza a mis cuñadas y llenó de sal puertas y ventanas de su casa. Él decía que con eso, esa cosa se mantendría alejada. Después tomó su caballo y les dijo a las chicas que iría por su padre para que fuera a buscarlas, cosa que así sucedió. Al cabo de un rato, el señor llegó junto con quien ahora es mi difunto suegro. Ellas también temían a que su papá las regañara, pero el señor se veía asustado. Durante el camino les dijo que pudo haberse tratado de alguna bruja o nahual que quería comerse a alguna de ellas, pues en esos lugares donde hay asentamientos pequeños y casi olvidados por las autoridades suelen haber muchas de esas cosas. Pero lo que se le hacía extraño al señor era que aquel ave haya atacado a una de sus hijas, quienes en ese entonces eran adolescentes, pues era bien sabido por la gente del rumbo que esas cosas preferían por mucho atacar a recién nacidos. El señor no se había equivocado. Al día siguiente se levantaron por los gritos de una vecina. Ella salió llorando, implorando ayuda, pues decía que vio como una horrible ave se había llevado a su bebé. Desafortunadamente no había mucho por hacer, pues nunca se encontró con el niño. Al cabo de menos de un mes se supo por qué esa ave había atacado a mi cuñada, pues resulta que ella estaba esperando un hijo, y ese era realmente lo que el ave se quería devorar. Otra que me contaron ellas fue que igual una vez que llegaron tarde, en la entrada de al lado, y vieron como su tío, quien llegaba de la cacería, cargaba sobre su bicicleta un enorme guajolote negro. Este animal daba mucha mala espina, pues se veía más grande y arrugado que los demás. También tenía sus ojos rojos, algo que al menos ellas nunca habían visto en guajolotes. Ante nuestra sorpresa, el animal seguía vivo. Mi padre lo vio y le preguntó a mi tío cómo es que había cazado a ese extraño animal, y mi tío dice que le disparó y cayó. Pero cuando fue a buscarla, ante su sorpresa, vio que no había muerto, y fue así como la amarró como pudo a su bicicleta y la trajo con él. Aquel día, mis cuñadas salieron para ir a platicar con una amiga que vivía a un par de cuadras de su casa. Eso lo hacían de a diario. Pero aquel día notaron algo diferente, pues al regresar vieron a una mujer vestida de negro y con un rebozo negro que cubría su cara completa. A la mujer le ladraban por los perros, pero estos mantenían su distancia. Les dio mucho miedo ver a esa mujer en plenas horas de la noche. Cabe mencionar que vivían en una zona rural con carreteras empedradas y con casi nula energía eléctrica. Rápidamente ellas entraron y le dijeron a su padre de la mujer misteriosa que se encontraba a las afueras de su casa.
El señor agarró su rifle y salió a ver qué se trataba, pero no vio a nadie. Los Feo vino al día siguiente. Cuando se levantaron vieron a todos los perros de la casa y de sus tíos tirados muertos, y pasó lo mismo con todas las gallinas y pavos que se encontraban en el gallinero del tío. Adivinen cuál es el único animal que hacía falta. El guajolote negro no se encontraba y justamente había sido colocada en el gallinero donde estaban todos los pavos y gallinas muertas. Como era de esperar, todos concluyeron que lo que el tío había cazado se trataba de una bruja nahual, y que antes de irse, se había alimentado de todo cuanto animal se le cruzara en su camino. Esta otra historia surgió de mi plática con el médico local que se encuentra en el dispensario del pueblo. Yo no creía brujas y nahuales, pero hace unos 3 años en las consultas de mi embarazo, al doctor de acá le pregunté qué pensaba él acerca de que contaban que se morían por la bruja o por nahuales, y me contestó que él tampoco creía. Pero del tiempo que lleva aquí en el pueblo, le tocó que le llevaran el cuerpo de un niño que supuestamente se lo chupó la bruja, y que él no encontró ninguna explicación médica a su muerte, que lo pinchó y no salió sangre. La madre del pequeño lloraba y decía que había visto un ave salir de su casa. Cabe mencionar que por las noches, al igual que en otros lugares, se acostumbra dejar las ventanas abiertas para las insoportables épocas de calor. El doctor comenta que después de inspeccionar al pequeño, le encontró en la planta del pie 2 pequeños orificios. Al parecer por allí le habían drenado la sangre y también la vida. Por último, no les puedo asegurar, pero hay una viejita que dicen es bruja pero es buena, y cuando mira a una mujer embarazada o sabe de un recién nacido, pide besar al niño y pide acariciar el vientre de la embarazada para calmar sus ansias. Aunque sí me da algo de desconfianza porque no entiendo a qué se refiere cuando dice cambiar sus ansias. ¿Ustedes qué opinan? Hace unos años mi tía vivía en Canalejas, por Querétaro, pero atrás de su casa estaba supuestamente la casa de las 3 brujas mayores. Obviamente no le creíamos, pero una vez nos llevó mi prima. Íbamos mi prima, mi otra prima, su hija, su esposo, mis 2 hermanas, una amiga y yo. Caminábamos bordeando el muro de piedras cuando los perros de mi prima salieron corriendo por el pozo, ladrando. Cuando llegamos, estaba cerrada la casa, pero en la parte de atrás había una puerta que daba a la cocina, así que botaron el seguro y al abrir, se vio como algo salió volando, rompiendo el techo de madera, y otra cosa corriendo entre nosotros. Obvio nos asustamos porque los perros lo corretearon, ladraban muy feo, así que decidimos irnos. De regreso encontramos a mi mamá y nos dijo que mi tía ya había hecho de comer, así que nos apresuramos, pero escuchamos llorar a un bebé entre la milpa y una doña gritaba, «¡Ayuda, mi bebé, ayuda!». Cuando íbamos a ir de chismosos, mi tío, en paz descanse, salió de ahí y nos dijo, «Váyanse a la casa, pero ya, ¿no ven que les están engañando?». Al llegar a la casa, puso 2 piedras sobre una cruz de madera y echó tequila, no sé para qué. Pero al día siguiente traíamos moretones y mordidas. Las cosas no quedaron así, y a las 2 semanas el compadre de mi tío había muerto. Su esposa decía entre llanto que caminaban regresando de buscar leña, pero cerca de una milpa escucharon a una mujer quien pedía ayuda, pues según gritaba que una serpiente había mordido a su bebé. El compadre de mi tío le pidió a su esposa que lo esperara mientras él iba a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Pero aquella había sido la última vez que la mujer veía a su esposo. Al ver que su marido no salía cuando estaba a punto de oscurecer, la mujer fue a pedir ayuda, y un grupo de campesinos de la zona habían entrado a las milpas en búsqueda del señor. Desafortunadamente encontraron el cuerpo del hombre sin vida. Dicen que se encontraba completamente pálido, como si se tratara de una hoja de papel, y que su piel estaba muy arrugada. Otras personas dicen que le faltaban los ojos y también otras aseguran que no traía ninguna pieza dental. Pero la verdad que eso hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta si realmente murió de la forma tan terrible que todos aseguran. Lo que sí es verdad es que esa bruja se llevó al compadre de mi tío, al ser engañado por ese ser maligno. Un día llegó una mujer con su pequeña hija a curarse con mi esposo. Ella le decía que a partir de que su hija cumplió 5 años, la niña empezó a tener un comportamiento muy extraño. La niña se despierta a las 3 de la mañana hace un mes
y se sube a los barrotes de la ventana y empieza a hacer ruidos guturales como si fuera un animal. Yo la llamo, y ella parece como si estuviera sonámbula. Se está así unos minutos y se regresa a la cama. Yo me he sentido muy enferma y cansada, el día se me hace noche y viceversa. Sé que es mi suegra. Ella me amenazó, nunca me ha querido y me dijo que muy pronto me daría cuenta de con quién me había metido, solo porque su hijo y yo no nos quisimos ir a Oaxaca a vivir con ella. Mi esposo le dijo que efectivamente era su suegra porque que esa mujer en realidad era un nahual y que estaba buscando a su sucesora y esa sería la niña, y que a ella la quería muerta, pero que Dios no lo permitirá, y entonces mi esposo la empezó a curar. Ella empezó a sentirse cada día mejor. Ya no tenía dolores ni miedo, y la niña ya no se despertaba a las 3 de la mañana. Llegó un día y le dijo a mi esposo: «Hermanito, estoy totalmente impactada, mi suegra murió anoche. Mi esposo está muy triste, se va hoy al funeral de su mamá. Yo no voy a ir, tengo miedo, no quiero estar ahí. Mi papá lo acompañará pues quiere mucho a mi esposo». Pues bien, el señor se fue a Oaxaca con su yerno y dice que era un lugar totalmente alejado de todo. Hacía mucho frío y no había gente, que solo había unas cuantas personas y que rezaban y hacían unos cantos en otra lengua. Dice que el ataúd estaba en el patio y tenían unas fogatas en donde quemaban hierbas, y vio cómo echaron al fuego pájaros. Eso al pobre hombre le dio horror, pero dice que lo más obscuro y espantoso fue cuando abrieron el ataúd y su consuegra tenía un aspecto horrible. Las manos se salieron de la caja y tenía sangre en las uñas, y de la nada entre el monte empezaron a llegar animales, y se subieron al ataúd y se subían de la difunta, y que las pocas personas que estaba ahí ni se inmutaron. Vio llegar guajolotes, gallinas negras, perros, sapos, serpientes, arañas, alacranes. Dice que nunca había visto que los animales asistieran a un funeral. Cuando dieron las 12 de la noche la enterraron. Dice que parecía que estaba viendo una película de terror. Su yerno le dijo: «Suegro, no se espante, son nuestras tradiciones». El pobre señor llegó después de los 2 días del entierro a curarse, ya que no podía quitarse de la mente el funeral de su consuegra. Y decía: «He vivido en carne propia el funeral de un nahual». Esto lo viví hace unos 25 años en la sierra entre los estados de Hidalgo y San Luis Potosí, Chalagüite, Pisaflores, Hidalgo. Estábamos sentados en el borde de una peña. Apenas empezaba a obscurecer. Descansábamos después de trabajar, pues andábamos revistiendo un camino. Raro para este tipo de eventos. Vimos a lo lejos una luz en el aire. Se movía como una luciérnaga. Pero conforme se fue acercando, era una bola de fuego. Pasó como a unos 100 metros volando enfrente de nosotros. De pronto alguien gritó: «¡Es una bruja!». Nos paramos y nos fuimos para la casa donde dormíamos. Llegamos, nos bañamos y esperamos a que nos llamaran para comer. Cuando esto pasó, subimos a la cocina. El terreno estaba muy inclinado. Y cuando entramos a la cocina, miramos que el dueño de la casa estaba sentado en la mesa metiéndole balas al cargador de una escuadra mientras su esposa estaba calentando en el fogón la comida. Nos sentamos a comer mientras platicábamos lo que habíamos visto. El dueño de la casa solo nos miraba sin decir nada. En ese momento se escuchó un aleteo fuerte. Yo pensé que era alguna gallina o guajolota, pues en esa casa tenían muchas. Y también se escuchaban los arañazos que daba. Las láminas eran galvanizadas. De pronto se para el dueño de la casa y apunta con la pistola hacia arriba y dispara 2 veces. Lo que haya sido, claramente escuchamos cómo se iba resbalando y el ruido que hizo al caer al suelo. Cuando salimos para ver qué era, solo encontramos unas manchas de sangre. Ahí fue cuando el dueño nos dijo: «Es una maldita bruja, que ya otras veces había hecho lo mismo». A los 2 días nos enteramos de que en otro pueblo que está como a media hora de distancia, ya en San Luis Potosí, habían encontrado muerta con 2 balazos en el pecho a una mujer muy vieja que vivía sola. Algunos dijeron que era una bruja. En ese mismo camino también escuchamos a la Llorona. Al fondo hay un arroyo y vimos un nahual. Pero esas ya son otras historias para contar y que conste que las viví, no me las contaron. Nos contaba uno de mis cuñados que él, cuando estaba más pequeño y todavía no estaba muy poblado aquí donde vivimos, un día estaba jugando a las escondidas con sus amigos. Tenían la costumbre de subirse a los árboles para esconderse entre las ramas.
Pero un día se pusieron a jugar ya entrada la noche, y él fue el único que se escondió más lejos. Como siempre, se subió a un árbol para esconderse, pero a lo lejos vio unas mujeres entre los árboles. Dice que se veía que bailaban alrededor de una fogata. Él se bajó del árbol y se acercó un poco más para ver qué hacían. Al acercarse más, reconoció la cara de una de ellas, que era una vecina de por ahí, pero cuando las observó más, vio que no tenían pies, que estaban como flotando. Los zapatos de todas estaban abajo de un árbol y dice que por más que se fijaba, él no les encontraba los pies. Dice que se echó a correr cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lo que más me da miedo es que hasta la fecha, la señora a la que él dice que reconoció sigue viviendo aquí cerca. Y antes de que nos contara esto, yo sabía que la mamá de esta señora era una bruja. De hecho, la gente cuenta que la señora murió en un día que fueron a la batida, pues se dice que los cazadores habían acudido con normalidad para cazar, pero en una de esas vieron un ave enorme que lloraba como un niño. Entonces los cazadores, sin pensarlo, comenzaron a cazarla hasta que uno de ellos logró herirle su ala. Tanto perros como hombres se desplazaron hacia la zona donde vieron que el ave había caído. Los perros fueron los primeros en llegar, pero los hombres dicen que comenzaron a escuchar a los perros llorando, razón por la cual apresuraron en paso. Y ante su sorpresa, cuando llegaron vieron como aquel ave había comenzado a picotear a los perros. Era tanta su fuerza que había logrado asesinar a varios de los pobres canes. Cuando vio llegar a los cazadores, el animal se fue. Sin embargo, los hombres de caza aseguran que este estaba mal herido. A los 2 días, en el pueblo se corrió la noticia de que la madre de la mujer que había visto mi cuñado había muerto. La noticia se manejó dentro de lo que cabe con hermetismo, pero doña Julia, quien era una señora que se dedicaba a la curación, asegura que ella pudo verla antes de morir, pues la habían mandado a buscar para que pudiera darle algo a la señora, que la ayudara a hacer más llevadera su agonía. Pues resulta que la mujer tenía una herida de bala en un brazo, y por todo el cuerpo se le veía llena de heridas, claramente heridas provocadas por mordidas de perro. En el pueblo a nadie le quedó dudas de que la señora había sido el mismo ave que los cazadores habían abatido. Mi abuelita ya falleció, pero nos contó esta historia. Ella contaba que en un pueblo había una abuelita que vivía con su hijo y sus nietos, que hacía tortillas todos los días, pero que tenía la costumbre de hacer una tortilla a la cual le ponía saliva y sangre que sacaba de su boca y la escupía en la última tortilla, y esa se la comía ella. Esa era su rutina, pero de pronto un día ya no quiso salir de su habitación, la cual se encontraba en penumbras, y ella tenía un rebozo en la cabeza que le cubría la cara, y al principio su familia la dejaba descansar, hasta que pasó una semana, y su hijo fue a verla, y ella no quería que abrieran la ventana, pero su hijo la abrió y le quitó el rebozo de un jalón, y la sorpresa fue que su madre en su cuerpo era ella, pero tenía la cabeza de un señor. Ella, de vergüenza, se enfermó y murió. Ella salía todas las noches, y en algún punto se encontraba con otro brujo de otro poblado, e intercambiaban cabeza. Y antes del amanecer se encontraban de nuevo e intercambiaban. Lo hacían para que las fechorías que hicieran no fueran reconocidas. Pero una noche el brujo no apareció. Lo habían matado, y ella no pudo recuperar su cabeza. Se cree que ella, cuando hacía la última tortilla, ponía un poco de sangre que traía en la boca de la persona a la que le chupaban la sangre o lo que habían comido, y se la comía. Esto sucedió en Oaxaca, México. ¿Ustedes creen en brujas? Yo, la verdad, no creía hasta que una noche pasó algo espeluznante. Bueno, les cuento. Teníamos una perra que tenía 3 cachorros, y esa madrugada pues estábamos durmiendo cuando empecé a escuchar que los cachorros ladraban y ladraban hacia el terreno de al lado. Ese terreno es una huerta de guayabos. El terreno es de unos tíos de mi esposo, y ahí mismo tienen un gallinero donde tienen guajolotes y pollos. Bueno, la cuestión es que como los perros estaban ladrando mucho, desperté a mi esposo y le dije: «Oyes, los perros están ladrando. Tal vez se quieren robar los guajolotes de tu tía». Nos levantamos y él tomó una lámpara y una retrocarga que tenía y salió, pero no prendió la luz. Yo me quedé parada en la puerta de la casa. Cabe resaltar que yo estaba embarazada, tenía 7 meses de embarazo. Bueno,
Él salió y alumbró hacia donde ladraban los perros y no veía nada, solo los pollos y guajolotes que se estaban cacareando. Y de repente escuché que algo aleteó y como que voló y voló a un árbol gigante que está en una huerta enfrente de mi casa, y de ahí a un pino, pero iba chillando, así como un guajolote o pájaro. Algo así como un cuí cuí cuí. Se nos puso la piel chinita. Cuando mi esposo escuchó eso, se regresó a la casa y me dijo, ¿escuchaste? Y yo, sí. Y me dijo que igual a él se le erizó la piel. Lo único que se nos ocurre es que fue una bruja. Al otro día que fue su tía a darles de comer a los pollos, le comenté lo sucedido y me dijo que si había muchas plumas fuera del gallinero, pero no le faltaba ningún pollo ni guajolote. Ella me dijo que tal vez había sido un manual. En fin, así quedó. Tiempo después lo comprobé porque le comenté lo que nos había pasado a una vecina y me comentó que justo en esos días, su nuera estaba recién aliviada. Tenía 2 gemelitas y que escuchaban que arañaban las láminas de su casa. Y que hasta se habían ido a vivir a la casa de mi vecina, o sea, su suegra de la muchacha que tenía las gemelas, y pues dice que nunca les había pasado nada, pero por lo que escuchan en el techo, pues dicen que era una bruja, y pues lo que pensamos es que esa noche que nosotros la escuchamos, iba a buscar a las gemelitas porque vivían aquí enfrente de mi casa. Desde ahí en adelante sí creo que existen las brujas. Hay una segunda parte con esa misma bruja, pero ahora sí con mi hijo. Bueno, yo digo que es la misma bruja. Te cuento que mi mamá, que en gloria esté siempre, me contaba que de niña en su pueblo había una señora a la que le decían Doña Pomposa. Sé que suena gracioso, pero así le llamaban. No sé si era su nombre o no, en fin. Mi mamá me contaba que las señoras de antes decían que esta señora era una bruja. Y se decía que según había ciertos días a la semana en los que las que eran brujas podían escuchar todo lo que hablaran de ellas. Una noche, mi mamá, que era una niña y creo que iba con su abuelita, pasaron por la casa de esa señora y su abuelita le dijo a mi mamá en voz baja, «Camina más rápido, que ya andará volando Doña Pomposa». De pronto, como si esa señora estuviera detrás de ellas, escucharon que les dijo, «No, aquí ando todavía». Obviamente, al voltear no había nadie y pues se llevaron el susto de sus vidas. También contaba mi mamá que se decía que cuando esa señora falleció, sufrió mucho, pues cuando estaba en cama, de repente se lamentaba, y según que no podía morir en paz por todo lo malo que había hecho. Me llamo Ramón Flores Magón. Tengo 39 años. Soy originario del estado de Veracruz, de un municipio llamado San Andrés Tuxtla, pero actualmente vivo en otro estado. Les contaré una desagradable experiencia que hace varios años me hizo entender que la maldad existe y a veces de quien menos te lo esperas. Cuando tenía 10 años, vivía con mi mamá y mi hermanita de 2 años. Mi padre nos abandonó en ese momento. No sabía cuál era el motivo de irse. Pero después, cuando crecí, supe que él era un delincuente. Lo metieron a la cárcel por asaltante y por abusar de una mujer. De ahí jamás lo volví a ver. Mi mamá nos decía que se fue a otro lugar a trabajar para ganar más dinero. A mí nunca me importó. Jamás me quiso y no me interesa qué es de su vida. En esos tiempos, mamá trabajaba en una tabacalera. Hasta de noche mis abuelitos nos cuidaban. Pero a mí me daba miedo que mi mamá trabajara de noche porque contaban que un hombre que se transformaba en cerdo espantaba a la gente y los correteaba. Por suerte, a mamá no le tocó, pero a un tío sí. Él era teporocho. Todos los fines de semana se iba a las cantinas a gastarse la feria que se ganaba de albañil. Una vez, venía bien borracho por un callejón. Ya pasaban de las 12 de la noche y no había nadie en la calle. En eso, a lo lejos ve un cerdo grandote. Al acercarse más, vio con detalle que este tenía unos colmillos y bramaba bien feo. Se le fue encima para atacarlo. Lo corrigió hasta llegar a la casa. A ese hombre se le bajó la presión del susto. Esto hizo que se le quitara la mala costumbre de ir a las cantinas de noche. Después pasaron los años y esa historia fue desapareciendo. Yo crecí. En ese tiempo ya había cumplido 19 años. Dejé de estudiar por problemas económicos y tuve que ponerme a trabajar en un mini súper.
Mi propósito era ahorrar dinero para después de un año meterme a estudiar ingeniería industrial. Quería demostrar que podía lograr mis metas y tener un trabajo bien pagado. Luego, conocí a una chica muy linda. Se volvió mi novia. Su nombre era Vanessa. La amaba con todo mi ser. También dejó de estudiar, mientras consiguió trabajo de mesera en una taquería del Boulevard. Solo la veía los domingos por la mañana, ya que ese día era mi descanso. Una noche de sábado me desvelé leyendo un libro, pues al otro día no trabajaba, pero el sueño ya me estaba ganando, así que mejor apagué la luz y cerré los ojos. En eso, algo cayó en la lámina de mi cuarto. Pensé que era un gato, pero este se sentía más pesado. Además, rascaba fuerte la lámina. Así estuvo un rato. Después se pasó al cuarto de mi mamá y hermana. Tenían miedo. Se escuchaba su respirar. Arañaba las paredes. De ahí, dio un brinco al patio y dio un espantoso aullido. Me asomé por la ventana. Madre. Cuando veo un perro enorme saltando la reja que daba a la calle. Ahí en mi colonia hay bastantes perros, pero ninguno ladró. Pensamos que un perro pudo haber subido a la casa, o si tal vez era un gran danés que andaba perdido. Esa fue la única vez que apareció en mi casa. Una semana después todo el mundo contaba que el nahual volvió a aparecer. Y esta vez mató a 2 mujeres. Hasta les chupó la sangre. Conforme pasaban los días, los asesinatos seguían. En un mes llegaron a encontrar a más de 10 mujeres muertas. En los encabezados de los periódicos sacaban: "El nahual ataca de nuevo". Las notas decían que los forenses encontraban pelos y baba de canino como evidencia, determinando que el criminal era un perro. Un señor dueño de un rancho dio el testimonio de haberlo visto. Este dijo que era un perro enorme de color negro. Tenía unos colmillos filosos, ojos rojos y emanaba un olor apestoso. Este le había matado varias vacas de ese rancho. Mi preocupación era Vanessa. Mejor le pagaba el pasaje de regreso. No podía dormir sin saber que ya había llegado a su casa. Hasta que me hablara de que llegó con bien, podía estar tranquilo. Pero para mi maldición, un chico renunció en mi trabajo. Así que tuve que cubrir turno de la tarde hasta el amanecer. Ya no podía saber de mi amor hasta que salía y veía su mensaje de texto. Me sentía aliviado, pero lamentablemente sucedería lo peor. Era un viernes muy temprano. Revisé mi celular. No había ningún mensaje de Vane. Entonces le marqué varias veces, pero ninguna me contestó. Esto me estaba dando mala espina. Por más que insistí marcar, no hubo respuesta. Me entró una preocupación tremenda. Corrí a su casa. Esta se encontraba a 15 minutos. Me apuré lo más posible. Al llegar me encontré con la sorpresa de que había mucha gente adentro con expresión de tristeza. En eso, vi a la tía de Van. Me acerqué a preguntarle: «Doña Leticia, ¿dónde está Van? Le he marcado y no me responde. ¿Qué está pasando aquí?». Doña Leti, con una cara llena de lágrimas y el alma destrozada, me dijo algo que jamás hubiera querido escuchar en mi vida, haciendo que mi corazón se partiera en pedazos. «Ramón, esto no puede estar pasando. Vanessa se nos ha ido. Está muerta. Ese maldito nahual la mató. Hace rato nos dieron la noticia. Encontraron su cuerpo tirado dentro de un terreno baldío. No puedo creer que mi sobrina esté muerta. Su mamá está con ella. Tienes que ir a verlas». Mi felicidad había desaparecido. Sentía que mi vida ya no tendría sentido. Había sufrido una gran pérdida. Mi primer amor se fue para siempre. No voy a describir las condiciones en las que se encontraba su cuerpo. Solo puedo decir que mi amor no merecía morir de esa manera. En su entierro juré venganza. Ese maldito animal pagaría con sangre por haberme arrebatado lo más preciado que tenía en mi insignificante vida. Al día siguiente, la policía capturó al presunto nahual. Era un hombre de avanzada edad que le hacía de chamán. Su nombre era Tomás Suárez. Todos señalaban que él era el culpable de los asesinatos. Las personas que lo conocían sabían que en aquellos tiempos, él era el cerdo que salía a espantar inocentes. Le harían un juicio. Yo, como mucha gente de las víctimas, queríamos justicia. Salimos a protestar al Palacio Municipal, amenazando con quemarlo si no le daban pena de muerte al chamán. Pero resulta que ese mismo día, en la noche, mientras él se encontraba encerrado, un ganadero fue atacado por el nahual, dejándole heridas graves. Por suerte, el señor vivió y quedó claro que don Tomás no era el verdadero nahual.
Salió libre. No había pruebas que demostraran su culpabilidad, pero don Tomás fue agredido físicamente por unas personas que le tiraron piedras, causándole una herida en la cabeza. Yo no me quedaría con los brazos cruzados. Buscaría la manera de matar a ese maldito, pero lo primero sería encontrarlo. Sabía cuándo y dónde atacaría. Los días que pasaron hubo otras víctimas y, como siempre, eran mujeres. Mi primo, que era policía, me mantenía al tanto de los hechos. Pero nadie se esforzaba por atrapar al animal. Todos tenían miedo. Yo buscaba la manera de poder lograrlo. Entonces, reflexionando, me di cuenta de que si había alguien que me podría ayudar. Fui hacia la comunidad de Ruiz Cortines. Ahí es donde vivía el chamán. Él era el único que podía ayudarme, ya que veía cosas de otro mundo. Solo era cuestión de que quisiera. Haría lo posible por convencerlo. Preguntando, di con su casa. Era una vieja choza a las orillas del cerro. Llegué saludando y salió a preguntar, ¿qué se le ofrece, joven? Hola, don Tomás, buenas tardes, me llamo Ramón Flores. ¿Cómo está de su herida? Si vienes a molestarme es mejor que te vayas. Ya dije 1000 veces que yo no soy el nahual. No, espere, le creo. Pero mi motivo de venir es por lo mismo. Quiero encontrar al nahual. Disculpe, joven, yo no tengo nada que ver con eso. Que tenga buena tarde. Don Tomás, por favor, escúcheme. Ese maldito animal me arrebató lo más preciado que tenía en la vida, y no voy a descansar hasta verlo pagar. Sé que usted puede ayudarme. Mire, tengo dinero o le doy lo que usted pida, pero no me deje solo. Está bien, entra. Mira, Ramón, como tú, muchas personas quieren la cabeza del nahual en bandeja de plata, pero ese ser es muy peligroso. No me importa. Si tengo que morir mientras vengue la muerte de mi amada, estaré feliz. Déjame contarte algo. Hace varios años yo era el nahual, transformado en cerdo, que espantaba a la gente de noche. Solo lo hacía por diversión y también para robar comida, pero nunca con la intención de matar a alguien. Mi fallecida esposa estaba muy mal de salud. Entonces me transformé para robar una farmacia. Al querer entrar, un hombre me vio. Me agarró llevándome. Intenté asustarlo hablando, aunque se espantó. Me apuntó con una pistola. Yo le supliqué que no me matara. Yo era un ser humano. Quedó sorprendido, pero me amenazó con jalar del gatillo y entregarme si no le daba el poder de transformarse. La vida de mi esposa estaba en riesgo. Necesitaba llevarle la medicina lo antes posible. Tuve que decirle que sí para poder salvarla. Durante una semana, iba a mi casa para que él realizara un ritual de posesión, entregándole mi poder. Él tenía que sacrificar el animal en el que se quisiera transformar y fusionar su alma con la mía durante la luna llena. Escogió un perro. Entonces, le otorgué el don de la transformación. Yo dejé de tener el poder, pero me arrepiento de haberlo hecho. No sabía que era un miserable criminal. Todo es mi culpa. Así que debemos detenerlo para que gente inocente deje de morir. Oh, wow, pero ¿cómo lo matamos? Recuerda que él no es inmortal. Así que, muriendo el perro, se acaba la rabia. Don Tomás me preparó para poder enfrentarlo. Él, por así decirlo, tenía contacto con el nahual. Había una conexión entre ellos. Él podía sentir dónde se encontraba. Mientras me platicaba, cuando en eso llega un señor preguntando por don Tomás. Sin querer, era el ganadero que fue atacado. Se llamaba don Ernesto Ochoa. También vino a pedir ayuda. El nahual vivía en el cerro, a unos kilómetros de su rancho. Este bajaba a alimentarse de sus vacas, becerros y ovejas, suplicando por ahuyentar al animal. De pronto, se me ocurrió un plan para poder atraparlo. Nos pusimos de acuerdo. Don Ernesto mandó a sus trabajadores hacer un profundo hoyo a un lado del árbol de aguacate, adentro de su terreno. Como tiene borregos, sacrificamos 2. Los colgamos en el árbol y sus viseras las colocamos abajo. La sangre atraería al hambriento nahual. Tapamos el hoyo con una manta cubierta por hojas. Así cuando el nahual se acercara a comer, caería en el hoyo, quedando atrapado. Nos escondimos a unos metros entre los arbustos. Don Tomás cargaba una escopeta. El chamán traía un líquido de flores con agua bendita muy fuerte que dijo que le provocaría disgusto. Yo, por mi parte, un machete filoso, con ansias deseaba liquidarlo. Después de 1 hora todavía no aparecía. En eso don Tomás dijo, «Ya está cerca, siento su presencia». Entre el inmenso monte se escuchó un aullido, señal de que el nahual ya venía.
Corriendo con fuerzas, a lo lejos vi el enorme bulto saltar el alambrado con velocidad. Se acercó. Antes de llegar a la carnada, se paró en dos patas. Era enorme. Cuando cayó en la trampa, corrimos a atacarlo. Di el linterna. Enseguida, sus temibles ojos rojos se fijaron en mí. Pero dio un increíble salto, cayendo sobre mí. Tenía al enorme perro aplastándome. El miedo me paralizó. Su asquerosa baba cayó en mi cara. Acercó su trompa para olerme, pero en ningún momento intentó atacarme. Solo me quedó viendo misteriosamente. No podía entender el motivo. Don Ernesto le disparó, pero la bala solo le rozó. Se le fue encima, pero don Tomás se interpuso, provocando que le mordiera la mano, casi arrancándosela. Aguantó el dolor para rociarle el líquido, haciendo que él se atontara. Lo soltó. El nahual se tambaleaba, mareado. Entonces aproveché y con toda mi furia atravesé su estómago con el machete. Cayó al suelo agonizando, se quejaba de dolor. Tomé el hacha de don Ernesto pensando hacerlo pedazos. Él se fue a pedir una ambulancia. El chamán se desangraba. Me dirigí a él con todo el odio del mundo. Ahora sí, maldito perro, te llegó tu hora. Esto es por matar a mi novia. Cuando increíblemente el nahual habló. Una voz sin fuerzas me dijo: espera, por favor, no me mates, hijo. El nahual cambió su rostro al de un hombre, diciendo que era mi padre. Quedé impactado al ver que de verdad era mi padre. Esa cara jamás se me olvidará. Se veía igual que la última vez que lo vi. No podía creer. Tal vez me estaba engañando, pero don Tomás confirmó que sí era el hombre con el que traspasó sus poderes. Por eso se apareció en mi casa y no me hizo daño. Me suplicó que no le hiciera nada, que lo perdonara. Él nunca quiso matar a nadie. Era el poder que lo controlaba, pero no me apiadé de él. Usted no es mi padre y jamás lo será. Usted no tiene mi perdón ni el de Dios. ¡Sas! De un hachazo le volé la cabeza. Su sangre salpicó mi rostro. Lo despedacé. Sentí una gran satisfacción. Por fin, mi pueblo dejaría de sufrir. El día siguiente, en los periódicos, yo era la noticia principal. Joven mata al nahual. En la foto salía sonriendo, cargando su cabeza. El presidente municipal reconoció mi valentía. Don Ernesto, en agradecimiento, me puso 2 novillonas a mi nombre. La gente del pueblo me respetaba, pero hasta el día de hoy, jamás le dije a mi madre ni a nadie que el nahual era mi padre. Solo don Tomás, que descanse en paz, sabía la verdad. La noche en el rancho La Bendición, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, fue más intensa de lo que jamás podría haber imaginado. Nos habían asignado la misión de asegurar la zona del evento, después de la feria comunitaria anual que se celebraba en el lugar. Como parte de la 8ª Brigada de la Policía Militar de Oaxaca, mi pequeño destacamento, compuesto por 2 compañeros y yo, estábamos listos para cumplir con el deber encomendado. Después de asegurarnos de que el evento hubiera concluido y de que los civiles se retiraran, nos acomodamos a duras penas en la parte delantera de nuestro vehículo táctico militar. El cansancio de la jornada se hacía sentir, y esperábamos una noche tranquila, antes de regresar a Oaxaca al amanecer. A pesar de nuestras expectativas, la tranquilidad de la noche se vio interrumpida cuando a mis compañeros les dio por narrar historias de terror. Sin embargo, el cansancio acumulado podía más que yo, y en tan solo un par de minutos de haber comenzado los relatos, caí profundamente. Sentí que solo habían transcurrido unos 15 minutos en mis sueños cuando fui despertado bruscamente por uno de mis compañeros, quien me instó a mirar hacia adelante. Al hacerlo, noté unos ojos reflectantes que nos miraban fijamente a nosotros, iluminados por las luces encendidas de nuestro vehículo. La sorpresa se apoderó de todos mientras observábamos lo que a primera vista parecía ser un conejo. La rareza de la situación residía en que en esa zona era sumamente inusual encontrarse con conejos. Al menos eso sabíamos hasta ese momento. Entre risas y bromas, mis compañeros comenzaron a especular que podríamos estar ante un nahual. Sin embargo, yo, confiado y convencido de que solo se trataba de un conejo de dimensiones extraordinarias, me preparé para bajar del vehículo con la intención de atender mis necesidades fisiológicas, ya que la sorpresa había estimulado mi vejiga. Estaba a punto de salir del coche cuando mi compañero me agarró repentinamente por la camisa, obligándome a cerrar la puerta de inmediato. Señaló con insistencia hacia el conejo,
y al volver a mirar, nos encontramos con algo que nos dejó a todos sin aliento. Los ojos que anteriormente parecían pertenecer a un conejo, experimentaron una transformación sorprendente. Ahora brillaban en tonos rojos, naranjas, y su tamaño, inicialmente modesto, comenzó a cambiar de una manera que nunca había presenciado antes en mi vida. Jamás había visto a una criatura capaz de realizar semejante metamorfosis. Adoptaba la forma de una amalgama extraña, con rasgos parcialmente humanos y una musculatura que recordaba a la nuestra, pero se distinguía por tener una cola, un hocico alargado y carecer aparentemente de pelo. La rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos me dejó tan aturdido que llegué a cuestionar si aún estaba dormido y todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, las expresiones perplejas en el rostro de mis compañeros desmentían esa posibilidad. La situación era tan real para ellos como lo era para mí. La criatura se movió con rapidez, escalando los troncos hasta desaparecer entre las ramas de los árboles, iniciando un inquietante recorrido alrededor del camión desde las alturas. A pesar de nuestro entrenamiento militar, una sensación de temor nos envolvía. La agilidad de la criatura era asombrosa, dándonos la impresión de que nos acechaba. En ciertos momentos, se lanzaba contra el camión con una fuerza inusual, moviéndolo de manera que ninguna criatura pequeña podría lograr, mucho menos un conejo. La noche se volvió interminable mientras la criatura continuaba arañando la carrocería de tanto en tanto y se mantenía permanentemente rodeándonos. La madrugada nos recibió con alivio y bajo los primeros rayos de sol, tomamos la decisión de emprender la retirada. Mientras salíamos del rancho, nos encontramos con el propietario, quien llegaba en ese preciso momento. Estaba confundido, pensaba que el propietario había pasado la noche en la vivienda del rancho, y por no dejar, bajé la ventana del camión para comentarlo con él. Sin embargo, su reacción no fue la que esperaba. Respondió con una risa nerviosa y procedió a contarnos. Resulta que el propietario ya no residía en la finca, sino en Santa Catarina Cuixtla, un pueblo cercano. Nos reveló que se había mudado, dejando la finca únicamente para eventos puntuales, debido a algo que acechaba constantemente la propiedad mientras vivió allí. Había pasado por experiencias aterradoras dentro de su propia casa, y al igual que nosotros en nuestro camión, había sentido la presencia inquietante de algo que deambulaba entre las sombras de la bendición. Con esta confirmación, decidimos poner distancia y regresar a Oaxaca lo antes posible. En el trayecto de vuelta, compartimos reflexiones sobre lo que podríamos haber presenciado. La única respuesta que resonó en nuestras mentes fue la de un nahual, ya que la criatura se asemejaba a las leyendas narradas en las redes sociales, y su presencia parecía más real de lo que nunca hubiéramos imaginado. Asunción de la década de los 70 era casi colonial. La mayoría de los barrios no contaban con calles iluminadas. Transitarlas por la noche era solo para valientes. Esta historia tiene lugar en un barrio que, por aquella época, era un paraje lejano de Asunción, dividido por la arenosa ruta Transchaco que aún no estaba asfaltada. Loma Pita es un barrio con pocos habitantes donde todos se conocían. En aquel barrio, la única despensa a la que todos iban a comprar pertenecía a don Emilio. Todas las mañanas, don Emilio iba al almacén Cañiza a traer provisiones para su despensa. Doña Carmen vivía frente a la despensa de don Emilio y era la más chismosa del barrio. Nada se le escapaba. Así fue como doña Carmen comenzó a esparcir el rumor de que don Emilio era el nahual del barrio. Ella lo había visto llegar una madrugada, maloliente y sin ropa. Eso bastó para que la vieja chismosa del barrio se encargara de que ese rumor llegara a todos los vecinos. El almacén de don Emilio comenzó a dejar de tener clientes. Los pocos vecinos y niños que iban a comprar lo hacían con temor. El olor fétido del que antes nadie se había dado cuenta, de repente se percibía en el ambiente del almacén. Los hombres se dispusieron a darle caza al nahual. Por aquel entonces, los únicos cementerios cercanos eran La Recoleta y el cementerio de Mariano Roque Alonso. Luego de reunirse, se juntaron y fueron hasta el cementerio de Mariano un viernes por la noche. Fueron armados con escopetas y lámparas. Aquel viernes, mientras la luna llena tenebrosa se mostraba entre las nubes e iluminaba todo el cementerio,
comenzaron la búsqueda para acabar con aquel engendro del mal. Antes habían hecho balas de plata que habían bendecido con el cura de la parroquia San Agustín. A las 2 de la madrugada, escucharon aullidos ensordecedores. A Ramón, uno de los hombres, se le erizó la piel y salió corriendo del cementerio. El resto seguía en la búsqueda. Se adentraron aún más en el cementerio y encontraron una tumba con el nicho destruido. El cajón había sido abierto y el difunto devorado. Todos los hombres quedaron helados por el miedo. El difunto era don Crescencio, que había fallecido hacía 5 días, y todos habían ido al sepelio. Ramón, en su huida, fue divisado por un policía que recorría la zona. En solo 5 minutos, Ramón le contó todo al policía, y este fue hasta el cementerio en busca de aquellos hombres. Antes había pedido refuerzos. Mientras los hombres seguían buscando al nahual, la policía llegó al cementerio y los arrestó a todos. Fueron a parar a la comisaría. Al día siguiente fueron liberados. Cuando llegaron al barrio, cada uno fue a su casa, exhausto después de una madrugada intensa. Uno de los hombres, José, decidió pasar por el almacén de don Emilio. Eran las 7 de la mañana. Al entrar al almacén comenzó a aplaudir. Como nadie salía, vio un pedazo de tela. Era un pedazo de la ropa con la que fue enterrado don Crescencio. José se quedó pálido. Era la confirmación de que don Emilio era el nahual que ellos habían intentado matar esa madrugada. José intentó huir, pero ya era demasiado tarde. Don Emilio lo sorprendió por detrás y lo asesinó. Unos días después todos se preguntaban qué había pasado con José. La chismosa del barrio, doña Carmen, había soltado el rumor de que había huido por no pagar sus deudas. Entonces, nadie más preguntó por José. Don Emilio continuó con su negocio, y nadie lo volvió a molestar. Todos quedaron con miedo, y nadie volvió a mencionar jamás al nahual.